Buenas tardes, mi nombre es Erika Cordero y en conjunto con mis compañeros del Grupo 6 les estaremos presentando los criterios de diseño urbano y el plan de desarrollo urbano. Hola a todos, hoy estaremos hablando del urbanismo bioclimático del diseño urbano. La disciplina del urbanismo bioclimático parte desde la idea de que el diseño urbano y la ordenación del territorio deben de incorporar condicionantes físicos, climáticos y ambientales del lugar para así poder optimizar recursos y mejorar la calidad de vida y además reducir impactos ambientales. Esto es uno de los pilares de la gestión eficiente de los recursos materiales y energéticos dentro del entorno urbano. La eficiencia energética y el urbanismo. Dentro del urbanismo, esto implica que la ciudad, su trazado, morfología, orientación, vegetación, calles y espacios abiertos se planifiquen para minimizar las necesidades energéticas, como la calefacción, la refrigeración o la iluminación. Y para esto se deben optimizar las ganancias o pérdidas de calor, la ventilación natural, el soleamiento, entre otros. Algunos de los elementos más destacados son analizar el clima y el microclima urbano, diseñar el urbanismo, como la morfología urbana, la trama, la orientación de las calles y parcelas, de forma que se aprovechen los recursos del clima local y se reduzca la demanda de energía. También se puede usar la vegetación, la gestión de agua, los espacios libres, entre otros, como elementos que también impactan en la eficiencia energética del asentamiento. En ese sentido, el urbanismo bioclimático plantea un puente entre planificación urbana tradicional y los objetivos de sostenibilidad energética y ecológica actuales. Ahora hablaremos un poco sobre el Vitruvio Verde, hacia una armonía entre ciudad, clima y naturaleza. El Vitruvio Verde simboliza un nuevo paradigma urbano, donde la ciudad se concibe como un organismo vivo, capaz de adaptarse y responder al entorno natural en el lugar de imponerse sobre él. Se trata de una ciudad que busca un equilibrio entre las necesidades humanas y las condiciones climáticas y ecológicas de su territorio. En este modelo, el urbanismo deja de ser un mero trazado geométrico o una agregación de edificaciones para convertirse en un sistema inteligente de interacciones entre energía, clima, vegetación, agua y morfología urbana. De este modo, el diseño de calles, plazas, parques y edificios se sienta según el sol, el viento, los vientos dominantes, obviamente, las pendientes y las dinámicas naturales del lugar. El Vitruvio Verde plantea que la sostenibilidad y la eficiencia energética no son añadidos posteriores, sino que son principios rectores del proceso proyectual desde el inicio del diseño de la ciudad. Una ciudad donde se analiza su clima y microclima antes de planificarla, se optimiza su orientación para aprovechar la radiación solar en invierno y generar sombra en verano. También se utiliza la vegetación y el agua como aliados para regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. Se gestiona de forma inteligente sus recursos, reduciendo la dependencia energética externa, y se promueve la habilidad y el confort térmico de los espacios urbanos y edificaciones sin recurrir a mecanismos artificiales intensivos. Estrategias generales para las 4 regiones climáticas mundiales. El urbanismo bioclimático reconoce que no existe un modelo urbano único, sino que cada clima exige respuestas específicas y adaptadas a sus condiciones ambientales. Las estrategias urbanas y arquitectónicas deben dialogar con la temperatura, la radiación solar, la humedad, el viento y la topografía de cada región. A continuación, se presentan las estrategias fundamentales para las 4 grandes regiones climáticas del planeta, según la clasificación bioclimática universal. Primero estaremos hablando de la región fría. En las zonas frías, el objetivo principal es conservar el calor y protegerse del viento en los inviernos prolongados. La escasa radiación solar hace que sea necesario un diseño donde se pueda acumular
y retener la energía térmica. Entre las estrategias podemos encontrar que se debe favorecer la orientación al sur para captar al máximo la radiación solar. También se debe incorporar vegetación, cortavientos y barreras naturales. Diseñar las tramas urbanas densas y cerradas que protejan del viento y generen calor. Usar materiales con alta inercia térmica que protejan del calor durante el invierno. Ahora estaremos hablando sobre la región templada. En estas regiones se busca el equilibrio, donde se puede aprovechar la radiación solar en invierno y permitir la ventilación natural y la sombra en el verano. Estas regiones permiten una gran versatilidad de estrategias bioclimáticas, ya que presentan estaciones diferentes, pero moderadas. Entre las estrategias podemos encontrar que mantener una trama urbana flexible que combine espacios abiertos y zonas densas según la orientación solar puede ayudarnos. También se debe incorporar vegetación caduca que dé sombra en verano y permita el sol en el invierno. Además, orientar las calles de modo que favorezcan la ventilación cruzada y el confort térmico. Y también crear espacios públicos arbolados y con buena permeabilidad del suelo, para así poder fomentar el uso de materiales naturales y soluciones pasivas que ayuden a estabilizar la temperatura interior. Por otro lado, la región cálida-árida. En estas zonas, como desiertos y áreas semiáridas, el desafío principal es reducir la ganancia térmica y conservar la humedad. La radiación solar es intensa, por lo cual las temperaturas externas y la humedad es escasa, por lo que la forma urbana debe protegerse del sol y aprovechar las brisas nocturnas. Entre las estrategias podemos encontrar favorecer morfologías compactas con calles estrechas y sombreadas que reduzcan la exposición solar. También utilizar colores claros en pavimentos y fachadas para reflejar la radiación. Incorporar patios internos y como atrios y fuentes de agua que generen microclimas más frescos. También debemos de aprovechar la vegetación adaptada a la sequía, capaz de dar sombra sin requerir grandes volúmenes de riego. Región cálida húmeda. En los climas tropicales o subtropicales húmedos, donde las temperaturas son altas y la humedad es intensa, la prioridad es favorecer la ventilación y protegerse de la radiación directa y la lluvia. Entre las estrategias podemos encontrar que debemos diseñar tramas abiertas y ventiladas que permitan el paso de los vientos, elevar las construcciones del suelo para evitar la acumulación de humedad y usar techos amplios, aleros y pérgolas que proporcionen sombra y protejan de la lluvia. Además de favorecer los materiales ligeros y permeables que no almacenen el calor. También se deben introducir abundante vegetación para refrescar el ambiente mediante la evaporación. Y emplear el agua como estanques, canales y fuentes como un elemento regulador del microclima. En estas regiones la ciudad debe respirar constantemente. La clave está en permitir el flujo del aire y en diseñar espacios que disipen el calor y la humedad de forma natural. Buenas tardes, mi nombre es Erika Cordero y el día de hoy les estaré hablando sobre el Sistema General Viario, el cual forma parte de los sistemas generales de ordenación del territorio. Su función principal es garantizar la conectividad y accesibilidad para el transporte interurbano y regional, enlazando distintas áreas urbanas y rurales. Las estrategias bioclimáticas para el Sistema General Viario deben estar concebidas para que resulten adecuadas bajo criterios de soleamiento, vientos y humedad ambiental. Condiciones bioclimáticas por soleamiento. Este es uno de los parámetros más determinantes a la hora de definir la calidad ambiental, ya que el sol es imprescindible para el desarrollo de la vida. La incidencia de la radiación solar sobre los edificios permite la captación del calor tanto de forma directa como indirecta en el interior de los edificios. También la radiación directa sobre los espacios abiertos permite mejorar las condiciones de confort durante periodos de infracalentado y potencia la iluminación natural, así como el crecimiento de la vegetación. Obviamente estos requerimientos pueden variar si las situaciones climáticas son otras. Así que en conclusión, no se debe adoptar nunca soluciones o requisitos climáticos provenientes de zonas diferentes a la de nuestra zona de estudio.
ordenación de las calles en parcelas y edificios. Normalmente en ordenaciones en retícula se generan calles con directrices norte-sur, como es nuestro primer caso, y calles con directriz este-oeste. En nuestro primer caso, las calles generan fachadas de este a oeste, en las cuales el sol incide por la mañana y por la tarde. Esta solución permite que todas las fachadas dispongan de horas de sol, pero nunca en las horas centrales del día, que es cuando el sol calienta más. Ya en nuestro segundo caso, aparecen edificios con una fachada óptima en invierno, que es la fachada sur, y una fachada óptima para el verano, que es la fachada norte. En esta situación es un requerimiento imprescindible tomar en consideración la relación entre la altura del edificio y la distancia entre las fachadas, ya que esta condiciona la entrada de sol en las plantas más inferiores en temporadas como el invierno. El soleamiento de las fachadas urbanas. Como el recorrido del sol es de este a oeste por el sur, el diseño de las fachadas está completamente condicionado por esta circunstancia, en función de la orientación de las calles y de su anchura. Es muy frecuente observar la diferenciación de huecos según las distintas fachadas, ya que la abertura de un gran hueco en una fachada norte, si el clima es frío, supondría un enfriamiento innecesario del interior. Sin embargo, en un clima cálido húmedo como el nuestro, es una de las fachadas a las que más se le puede sacar provecho. Sin embargo, también en los casos del clima frío, las galerías acristaladas y las balconadas siempre están situadas en la fachada sur. De este modo favorecen y refuerzan el efecto invernadero. La relación entre el ancho de las calles y la altura del edificio también viene determinada por el ángulo de obstrucción solar. La resolución de soleamiento en fachadas. Es normal encontrar en textos normativos y ordenanzas que las edificaciones tienen que separarse al menos la altura de las mismas, sobre todo en la tipología de bloques abiertos. En las calles donde la distancia entre fachadas sea igual a la altura de la edificación, no hay posibilidad de soleamiento en las plantas bajas durante los meses fríos. En cambio, en las épocas calurosas sí. Por tanto, las técnicas de acondicionamiento pasivo para el invierno solo serán efectivas en las plantas altas, de la tercera en adelante. Además, que los huecos necesitarán protecciones para las épocas calurosas. Morfología urbana y soleamiento. Además del estudio de las fachadas, en la ciudad los tejidos urbanos determinan unas influencias e interacciones sobre el territorio circundante que es preciso conocer. Sin embargo, se pueden resumir de una manera genérica y aproximada las consecuencias más directas de los principales tejidos urbanos. Como podemos ver en la tabla de aquí abajo, cada tejido tiene sus propias características y conlleva ventajas e inconvenientes medioambientales. No existe una tipología que en sí misma sea mejor que el resto, sino que el criterio más aconsejable es establecer la suficiente variedad de tipologías de los conjuntos urbanos. De esta forma se garantiza la diversidad y complejidad de los tejidos. El objetivo de una ciudad sostenible es conseguir un espacio urbano de calidad, donde las densidades medias permitan el uso del espacio público y así favorecer los recorridos peatonales para diversas actividades de la vida urbana. Por tanto, potenciar la complejidad funcional con multitud de usos y tipologías edificativas, así como con interacción social, que son parámetros que están presentes en la ciudad tradicional. Si a esto se le añade una correcta adecuación de los edificios, es una manera de establecer la planificación y las ordenanzas ambientales, lo que es fundamental al plantear las características de la ciudad sostenible. Estrategias de soleamiento para diferentes tipologías de edificios. Según las diferentes tipologías se pueden precisar algunos condicionantes para mejorar el soleamiento de las edificaciones. Como número 1 tenemos la tipología de vivienda unifamiliar aislada, que esta tipología no posee muchas restricciones, ya que si las viviendas cuentan con una parcela mínima de 500 metros cuadrados y son de 2 plantas, no se producirán obstrucciones solares dentro de la misma, por lo que la vivienda puede autoorientarse en la parcela que más convenga a sus necesidades. Si las parcelaciones forman parte de conjuntos de manzanas, ahí sí habría que considerar que en una de ellas se accederá por la fachada sur y en otra por la fachada norte, pero en ambas la localización de los espacios principales de la vivienda se colocarían hacia el sur. Como número 2 tenemos la tipología de viviendas adosadas, que estas pueden ser en agrupaciones en hileras y agrupaciones en manzanas. En las de hilera, las parcelas cuentan con 2 calles, una de las cuales es la fachada principal, que es hacia el sur normalmente, y la otra será hacia el norte, donde se colocará preferiblemente el acceso. También tenemos las agrupaciones en manzanas. En estas, los casos a resolver son más de accesos, que serían más por las fachadas norte y sur, teniendo en cuenta que los espacios principales y los jardines deben situarse siempre en la fachada sur, para que la vivienda disponga de buenas condiciones de soleamiento. La disposición de los edificios en manzana puede ser de 2 formas. Pueden ser edificios alineados al vial, dejando un espacio interior de jardines privados, y número 2, con edificios retranqueados en un jardín hacia la calle y otro en el interior para uso particular. Ya por último tenemos la tipología número 3 de bloque abierto, que en esta tipología resulta fundamental analizar al detalle la relación entre la altura de los bloques y su separación con respecto a las diferentes orientaciones. Es tópico separar los bloques de misma distancia que su altura. Condiciones de diseño por viento. Con respecto al viento, desde un punto de vista urbanístico, nos interesa el régimen de vientos en el ámbito local, ya que diversos factores geográficos, topográficos, el tipo de la vegetación o del suelo y la masa edificada
lo van a particularizar notablemente. Numerosos asentamientos, como por ejemplo, utilizaron las posiciones elevadas para favorecer la ventilación que se produce con los vientos de montaña. El sol calienta las laderas de las montañas antes que el valle, por lo que las masas de aire caliente ascienden hacia las cumbres. Y en la tarde el aire fluye siguiendo la dirección del valle con el viento débil. Ya al anochecer las cumbres se enfrían y el viento circula de la montaña alcanzando su velocidad máxima momentos antes del amanecer. Estos son factores locales que influyen directamente en las condiciones del viento. En las estrategias urbanas con condicionantes de viento tenemos algunas consideraciones generales. La primera, la sección y orientación de las calles según los vientos dominantes. Las calles de la ciudad pueden funcionar como corredores que pueden encauzar las corrientes de aire. Ya como número 2, tenemos los obstáculos urbanos y sus repercusiones en los flujos de viento. Los edificios en altura suponen una barrera importante para los vientos, que además convierten los flujos superiores en diferentes corrientes, que se pueden multiplicar por 3 veces la velocidad de su viento inicial. Como número 3 tenemos la distribución de los usos de los espacios libres. Para la distribución de los espacios libres urbanos es imprescindible considerar los factores del viento, ya que estos condicionan el bienestar y el posible uso de los mismos. Ya en la consideración de los espacios abiertos y plazas, que es nuestro número 4, en ciudades donde sean frecuentes vientos de cierta importancia, será necesario considerar con detenimiento la situación de las plazas y los espacios abiertos. Las zonas para estancias más o menos prolongadas, como son los bancos, las terrazas, etc., precisan protección frente a los vientos fríos y la presencia de brisas estivales. Número 5. Los acabados superficiales, que son las texturas poco o muy rugosas. El régimen laminar de las corrientes de aire se modifica por los acabados superficiales, o sea, las texturas que los discurren. En este sentido, las texturas lisas ofrecen menos resistencia que las texturas rugosas al paso del viento. Número 6. Las barreras contra el viento. Cualquier obstáculo situado en la dirección del viento dominante actúa como barrera. Lo importante es considerar las barreras contra el viento a la hora de planear la ordenación de los espacios urbanos. Número 7. Los usos industriales y el viento. Es condición indispensable que los usos industriales se sitúen a sotavento con respecto de la dirección del viento dominante, y más si es cerca de usos residenciales, ya que cada industria es un foco de contaminación del aire. Condiciones de diseño por humedad. La humedad ambiental es otro de los condicionantes de diseño urbano, y determinar si debe favorecerse o intentar paliarse era en función de la localización correcta y de los periodos del año. La humedad ambiental está determinada por la localización de elementos de agua en los espacios urbanos, tanto en el sistema general viario como en el sistema general de espacios libres y verdes. Que el sistema viario esté jerarquizado es un tema importante por diversos factores de índole funcional, pero también desde un punto de vista del urbanismo bioclimático. Si se establece una diferenciación entre las calles principales y el resto, se podrá plantear diversos grados de protagonismo tanto del peatón como del arbolado y conseguir espacios microclimáticamente adecuados para cada clima. Estrategias bioclimáticas para el sistema general de zonas verdes y espacios libres. La vegetación cumple un papel fundamental en la configuración ambiental y social del entorno urbano. Su presencia a través de parques, jardines, huertos y espacios recreativos forman parte de la base ecológica de cualquier ciudad saludable. Esta red de zonas verdes constituye una espina dorsal para la organización espacial, integrando funciones recreativas, educativas y ambientales. Más allá de su valor ornamental, se plantea una crítica al modelo histórico de jardines urbanos que priorizó la estética por encima de las necesidades ecológicas de las especies. Este error inició desde el barroco, donde se evidencia una desconexión entre el diseño urbano y la naturaleza, generando paisajes artificiales de alto costo ecológico y escasa biodiversidad. Principios ecológicos y criterios de diseño. Contamos con 3 principios esenciales que deben guiar el diseño de zonas verdes. El tiempo, que reconoce la naturaleza como un sistema dinámico y cambiante en oposición a los diseños estáticos que intentan congelar los paisajes. La economía sostenible, que busca el uso racional de recursos evitando el derroche de agua, energía o mantenimiento excesivo. Y la biodiversidad, que defiende la riqueza natural como elemento de estabilidad ecológica y estética. Estos principios son coherentes con la planificación bioclimática, donde la forma, el uso y la adaptación local debe integrarse en un equilibrio continuo. Estrategias bioclimáticas en el sistema general de zonas verdes. Las estrategias bioclimáticas son el núcleo de la ordenación ambiental urbana. La experiencia del cauce del río Turri en Valencia representa un ejemplo paradigmático de cómo la transformación de un espacio degradado puede convertirse en un sistema verde integral, el cual combina equipamientos culturales, deportivos y ecológicos.
Entre las tendencias actuales más destacadas se encuentra la dimensión social, la cual considera estos espacios como bienes públicos accesibles y diversos. Luego el enfoque sensorial y material, el cual prioriza las texturas naturales sobre las formas artificiales. La incorporación del factor del tiempo, la cual adapta los parques a los cambios ambientales y sociales. Y la integración de usos recreativos y culturales que amplían la función tradicional del verde urbano. La recuperación de la biodiversidad local, priorizando las especies autóctonas, la expansión hacia el territorio periurbano, creando corredores ecológicos y parques lineales, el carácter multidisciplinar del diseño bioclimático que exige la colaboración entre urbanistas, arquitectos, ingenieros ambientales, biólogos y sociólogos. Estándares y recomendaciones. La planificación urbana sostenible requiere determinar tanto la cantidad como la calidad de las zonas verdes. Los estándares internacionales van desde los 5 metros cuadrados por habitante en suelo urbano hasta los 25 metros cuadrados recomendados por Deschamps y Daidai. Sin embargo, subraya que más espacio no siempre implica más sostenibilidad. Un exceso de zonas verdes mal diseñadas o con especies inadecuadas puede ser más costoso y ambientalmente ineficiente que una red verde bien planificada y adaptada al clima. Se propone también incluir límites máximos, por ejemplo, restringir el césped en climas áridos y diferenciar los tipos de zonas verdes según su función, ya sea parques urbanos, huertos, áreas naturales o de barrio. ¿Qué es una ordenanza ambiental o bioclimática? Las ordenanzas ambientales o bioclimáticas son normas que regulan el uso del suelo y las edificaciones para lograr un desarrollo urbano sostenible. Su propósito es aprovechar racionalmente los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida. Buscan integrar el urbanismo, la arquitectura y la sostenibilidad, considerando factores como la orientación solar, la ventilación natural, los materiales eficientes y la vegetación para optimizar el microclima urbano. El papel de las ordenanzas en el planeamiento urbano. Las ordenanzas ambientales son fundamentales en el planeamiento urbano, ya que regulan el uso del suelo, la edificabilidad y la estética de cada zona. A través de las ordenanzas zonales se establecen normas adaptadas al clima y las condiciones sociales de cada ciudad. Sin embargo, la falta de adaptación local y la repetición de normas genéricas provocan pérdida de identidad urbana y desconexión con las necesidades reales del territorio. Proceso de ejecución de ordenanzas ambientales o bioclimáticas. El proceso de ejecución de las ordenanzas ambientales o bioclimáticas se plantea como una herramienta normativa que busca integrar criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y confort térmico en el desarrollo urbano. Estas ordenanzas pueden aplicarse tanto en tejidos urbanos ya existentes como en zonas de nueva creación, aunque cada contexto implica distintos retos y estrategias. El balcón tradicional, con su pequeño vuelo y barandija de rejilla, servía para ventilar, sombrear y proteger del sol mediante contraventanas o persianas, evitando la entrada directa de radiación solar. La terraza se convierte en el elemento más eficaz para la protección solar, ya que ofrece mayor profundidad y control sobre la radiación. El mirador, por su parte, es el elemento más conflictivo desde el punto de vista térmico. En su versión tradicional contaba con cierres interiores que lo aislaban de la habitación y controlaban la ganancia solar. Experiencias de ordenanzas ambientales. Las experiencias de ordenanzas ambientales muestran una evolución en la gestión urbana frente al cambio climático y la eficiencia energética. Estas ordenanzas trascienden la regulación del suelo y la edificación, convirtiéndose en instrumentos estratégicos de transformación urbana. Ejemplos como Tarragona evidencian que los incentivos fiscales pueden convertir la sostenibilidad en inversión y no solo en costo. Además, la capacitación técnica y el acceso a información a través de guías y centros especializados son esenciales para la implementación efectiva de estas políticas. Muy buenas tardes, mi nombre es Solange Mencía. En el día de hoy les estaré hablando sobre un ejemplo de ordenanza bioclimática. El mismo es Tres Cantos en Madrid. Este está ubicado al norte de Madrid y fue concebida como una ciudad satélite de la capital, inspirada en las New Towns inglesas y conectada mediante ferrocarril y la autovía de Colmenar. Su desarrollo se ha caracterizado por la presencia de empresas tecnológicas e industrias avanzadas,
lo que le ha otorgado autonomía y complejidad urbana. Esta ordenanza fue promulgada en junio del 2004 y es una normativa pionera que regula las actuaciones urbanas y edificatorias con criterios bioclimáticos. Tras su segregación con el Viejo Colmenar, el municipio completó su espacio urbano disponible, impulsando la redacción de un nuevo plan general que propone una expansión hacia el norte, con la construcción de miles de viviendas, tanto urbanas, urbanizables y sociables, además de áreas para industrias y oficinas. En cuanto a sus antecedentes, la creación de una ordenanza global bioclimática surgió por el interés regional y local por establecer una normativa integral y sostenible, orientada a reducir el consumo de recursos y mitigar los impactos ambientales del crecimiento urbano. Esta normativa incluye medidas de control de contaminación, tanto agua, aire y ruido, construcción bioclimática, fenómeno de energías renovables, movilidad peatonal, gestión responsable de la vegetación y tratamiento de residuos de obra, vigente desde enero de 2005. En cuanto al contexto ambiental y urbanístico de los años 90 y 2000, se estaban aprobando nuevas áreas de crecimiento residencial y terciario. Había creciente preocupación por el consumo energético de los edificios y la gestión del agua. Las directivas europeas sobre energía y medio ambiente, como la 2002-91 CE sobre las edificaciones energéticas en edificios, impulsaban a los municipios a adoptar medidas locales. En cuanto a la influencia del planeamiento municipal y los planes de sostenibilidad, en el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, ya se introducían criterios de sostenibilidad y la ordenanza bioclimática se concibió como un instrumento complementario del PGOU con el objetivo de vincular el diseño urbano y arquitectónico con el clima local y la eficiencia energética. Ya con la motivación institucional, el ayuntamiento se asesoró por 3 equipos técnicos y la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, promovió esta ordenanza como una doble finalidad. Era reducir los impactos ambientales de la urbanización y la edificación y servir de modelo normativo replicable para otros municipios españoles. Fue una de las primeras ordenanzas bioclimáticas del municipio en Europa. En cuanto a las inspiraciones técnicas y teóricas, se apoyaban investigaciones de la universidad y el Instituto Eduardo Torreja y experiencias piloto de los barrios bioclimáticos. También recogen conceptos de ecología urbana, gestión del ciclo del agua y diseño pasivo solar. Ya para el proceso de redacción y aprobación, se redactaba por el equipo técnico municipal con apoyo académico y fue aprobada definitivamente en junio del 2004 por el Ayuntamiento de Los Tres Cantos. Su publicación incluyó guías de aplicación para proyectistas, constructores y promotores. Y por último, la innovación normativa. Esta buscaba orientación solar de calles y edificios, materiales de alta inercia térmica, reducción de escorrentía y consumo de agua y uso de energías renovables y control de residuos y contaminación lumínica. El principal objetivo que justifica la redacción de la ordenanza es la reducción del consumo de recursos que se integran en el desarrollo y mantenimiento de la ciudad Tres Cantos, tanto en la creación de nuevas piezas como en la renovación de las ya existentes. Este objetivo principal se pormenoriza según 1. La reducción del consumo de energías no renovables a través de la orientación de los edificios, la composición de las fachadas o la captación de energía solar sobre las nuevas edificaciones. 2. Reducción del consumo de agua potable gracias a una elección adecuada de la vegetación, el aprovechamiento del agua lluvia y al reciclaje de aguas grises o de mecanismos reductores del consumo. Número 3. Reducción de la contaminación ambiental por medio de la adopción de medidas sobre el ruido generado por el tráfico, la emisión de partículas de la atmósfera o la proyección lumínica hacia el cielo. Y número 4, la reducción del consumo de suelo rústico vinculado al almacenamiento de residuos inertes y el reciclado de los mismos para su reintegración en el ciclo productivo.
Desarrollo y tramitación. El desarrollo y tramitación de la ordenanza bioclimática de los Tres Cantos constituyó un proceso ejemplar de innovación normativa y cooperación técnica entre la administración local y el ámbito académico. Una vez definido el marco conceptual y los objetivos sostenibles, el ayuntamiento inició un proceso formal para integrar los criterios bioclimáticos dentro de un sistema regulador municipal. En una primera fase se elaboró un documento técnico preliminar en colaboración con la Escuela Técnico Superior de Arquitectura y el especialista del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Este documento recopilaba experiencias previas en el diseño sostenible, estudios climáticos locales y lineamientos europeos sobre la eficiencia energética. En cuanto a su estructura general, esta se organiza de manera clara y operativa, dividiéndose en los siguientes capítulos principales. El tema 1, que es las disposiciones generales, define los objetivos, ámbitos de aplicación y principios básicos de la normativa. En este apartado se establece la finalidad de promover una urbanización y edificaciones que reduzcan el consumo de recursos naturales, especialmente energía y agua, y que garanticen el confort y bienestar de sus usuarios. El título 2, actuaciones sobre la urbanización, regula los criterios de diseño urbano con enfoque bioclimático y se incluyen disposiciones sobre orientación del viario y la parcelación. Según el asoleamiento, diseño de zonas verdes y espacios libres que favorezcan la ventilación natural y el confort térmico, uso eficiente del agua en riego y pavimento permeable, y la reducción de contaminación lumínica, acústica y atmosférica. El título 3, actuaciones sobre la edificación, establece las condiciones para el diseño arquitectónico y constructivo, orientación y forma de edificio para maximizar ganancias solares en invierno y protección en verano, diseño de envolvente térmica, aislamiento, ventilación cruzada y inercia térmica, materiales sostenibles con bajo impacto ambiental y alta durabilidad, instalaciones energéticas que favorecen el uso de energías renovables, especialmente solar, térmica y fotovoltaica, y gestión del agua, reutilización de pluviales y control de vertidos. Y por último, el título 4, que es control, inspección y sanciones. Define los mecanismos de verificación, seguimiento y sanción para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa. Se introduce la obligación de justificar los criterios bioclimáticos en los proyectos de urbanización y edificación. Entre las principales aportaciones de esta ordenanza está la integración normativa de la sostenibilidad ambiental, la vinculación entre urbanismo, arquitectura y clima, el instrumento de control y evaluación ambiental, la participación y formación técnica y carácter replicable y demostrativo. Este último sirvió de modelo para posteriores ordenanzas en municipios como Rivas, Bastia, Matrix, Zaragoza y Sevilla, y ha sido citado en estudios de la UP. Saludos, buenas tardes, mi nombre es Marmelis y yo les estaré dando una introducción acerca del tema Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. Para empezar a hablar sobre un plan de desarrollo urbano sostenible, primero debemos entender algunos conceptos. Dentro de estos, el concepto de sostenibilidad. A este se le dan diferentes interpretaciones, pero en todas está presente la preocupación por el medio ambiente. La relación hombre-naturaleza para la arquitectura y el urbanismo no es una idea reciente. Está presente desde la antigüedad, cuando el hombre buscaba refugiarse, escapar o dominar la naturaleza. A esta idea me gustaría agregarle una frase del filósofo inglés Thomas Hobbes que dice: el pensamiento no puede ser separado del objeto que piensa, dándonos a entender que el hombre no puede ser separado de la naturaleza ni la naturaleza del hombre. Los seres humanos tenemos necesidades materiales que satisfacer. A la extracción de esos bienes le llamamos recurso, al consumo le llamamos mercancía y al final, a la eliminación de esos desechos, tenemos a la naturaleza como contenedor. La conciencia sobre el impacto de las actividades humanas de desarrollo al medio ambiente tuvo su crecimiento en la década de los 70. Surgió la idea de límites ambientales. Esta idea no fue del agrado para el desarrollo económico que se estaba dando en ese momento.
En los 80, el impacto de las actividades económicas se agravó debido al crecimiento de las industrias a nivel mundial y el consumo doméstico, que para la fecha también estaba en aumento. Empezó la conciencia sobre la protección de la biosfera, la reducción del consumo de combustibles fósiles, la reducción que se estaba dando en la capa de ozono y los efectos negativos que estaba teniendo la salud del ser humano en ese momento. A final de la década de los 80 e inicio de los 90 surgió un nuevo paradigma, desarrollo fundado en el alcance mundial, a lo que se le llamó desarrollo sostenible. En 1987 se establece una definición específica para esta nueva idea. La misma dictaba lo siguiente: el desarrollo sostenible satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Este auge del desarrollo sostenible provoca que para la reunión de las Naciones Unidas de 1992, llevada a cabo en Río, Brasil, este sea uno de los temas principales a tocar. Se buscaba acoger la idea y establecerla como política en las naciones firmantes. Dentro de los principales objetivos se encontraba promover caminos hacia el desarrollo que preserven y mejoren la calidad del ambiente para las futuras generaciones. Mejorar las condiciones de vida adaptándose a las capacidades de los ecosistemas. Evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de consecuencia que afecte al medio ambiente. La urbanización de los suelos va directamente ligada al crecimiento demográfico. Las grandes ciudades, ya para la década de los 50, más o menos se encontraban establecidas en este aspecto. Al hablar de crecimiento demográfico, tenemos que hablar sobre un tema que perjudica actualmente el desarrollo, que es la baja tasa de natalidad que presentan principalmente los países desarrollados, que se estima que para finales de este siglo en esos países la tasa será próxima a cero, lo que podría llevarnos a pensar que será beneficioso para la humanidad, ya que disminuiremos los consumos. Pero no es así. El ser humano cada vez se ha hecho más dependiente de los sistemas industrializados, por lo tanto las demandas no van a bajar, al contrario van a incrementar, porque con los años seremos cada vez más dependientes. Para culminar, me gustaría dejarles con los principales aspectos a tomar en cuenta al momento de ejecutar o llevar a cabo un plan para el desarrollo urbano sostenible. Está la sostenibilidad ambiental, en la que los costos ambientales de la urbanización no pueden traspasarse a las generaciones futuras sin considerar los costos en un periodo prolongado. La sostenibilidad social y económica. Garantizar la calidad de vida sin aumentar los costos y disminuir la producción de desechos. La sostenibilidad urbana y escala global. En esta parte en específico debemos hablar de la responsabilidad transfronteriza, tomando en cuenta que los efectos que yo genere hoy en el medio ambiente pudiesen no estar solo afectándome a mí en el presente y en el futuro, sino que también pudieran afectar otros territorios, causando así ya problemáticas internacionales. Para cerrar con mi aporte, les dejo con una conceptualización un poquito más breve de lo que es un plan de desarrollo urbano sostenible. Es una estrategia integral que guía el crecimiento de los territorios para equilibrar las necesidades sociales, económicas y ambientales, garantizando un futuro saludable para las generaciones venideras. Este plan establece objetivos específicos para el uso de los suelos, la infraestructura, el transporte y los servicios públicos, con el propósito de minimizar el impacto ambiental, mejorar la calidad de vida y asegurar la resiliencia urbana. Hasta aquí mi aporte y les dejo con mi compañero. Mi nombre es Kelvin Díaz y les estaré diciendo cómo se hace un plan de desarrollo urbano sostenible. Antes de iniciar las fases del planeamiento urbano, es importante saber que se debe constituir el equipo técnico y estructura de gobernanza, reunir documentación base y datos disponibles, y abrir canales de comunicación y planificación, cronograma por fases. ¿Cómo se hace? Pues nombrando responsable del proyecto a un coordinador municipal, el equipo técnico de urbanistas, ingenieros, ambientalistas, sociólogos y comité de seguimiento de autoridades, ONGs y de la comunidad. Crear carpeta digital compartida con nombres de archivos y versiones y proforma de presupuesto. Hacer inventario de datos, que estos contengan planos, catastros, censos, estudios ambientales, normativas vigentes. Preparar un plan de trabajo con hitos que contengan diagnósticos, consultas,
propuestas, zonificación, su aprobación, implementación y seguimiento. Todo esto sin fechas fijas y sin orden lógico. La primera fase, diagnóstico detallado. Recolecta información cuantitativa y cualitativa para conocer la realidad urbana. ¿Cómo se hace? Pues revisando documentos. Se revisan documentos de catastro, normas urbanísticas, planes anteriores, estudios de suelos, mapas de riesgos, planes de servicios. Y se extraen fichas con datos clave de población, densidades, tipología de viviendas, coberturas de servicios. El segundo paso es el levantamiento cartográfico y SIG, donde se recolecta o actualiza el mapa base de parcelas, redes de aguas, alcantarillados, energías eléctricas, vías y espacios verdes. Se generan capas SIG del uso de suelo actual, de infraestructuras, de equipamientos y de riesgos de inundaciones, deslizamientos, áreas protegidas, etc. El tercer paso es de encuestas y entrevistas, donde se diseñan encuestas domésticas y encuestas de percepción, es decir, de prioridades, movilidad, de seguridad. Y se programan entrevistas con líderes comunitarios, operadores de servicios y las ONGs, al igual que se ejecuta el muestreo representativo por barrios. Paso 4. Trabajo de campo. Se realiza una visita de conocimiento, donde se realizan fotorregistros de puntos críticos de basureros, tramos sin aceras, drenajes obstruidos, cortes transversales de calles, clave para medir ancho, uso de espacio público y vías de acceso. El quinto paso es el análisis técnico. Aquí se presentan datos en SIG y tablas, donde se calculan los indicadores de densidad, población, déficit de vivienda, cobertura de agua, saneamiento, porcentaje de áreas verdes por habitante, tiempo de viaje promedio, y se diagnostica la vulnerabilidad ambiental y social. En resumen, es un informe diagnóstico con mapas, tablas de indicadores, listado de problemas y potencialidades, ficha por barrio, inventario fotográfico. Fase 2. Visión y objetivos estratégicos. ¿Qué se hace? Se define una visión compartida y objetivos estratégicos de lo que es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Y cómo se hace? El primer paso son talleres participativos. Se convocan representantes de barrios, sectores privados, instituciones y se usan dinámicas como mapas participativos, matriz FODA, con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se formula una visión consensuada de ciudad, si es una ciudad compacta, resiliente y accesible para todos, etc. El segundo paso es definir objetivos SMART por ejes. Ejemplo, mejorar la conectividad peatonal, reducir riesgos por inundaciones, aumentar áreas verdes. Priorizar con matriz de impacto, ver su factibilidad, si es alta, media o baja. En resumen, son documentos de visión y objetivos estratégicos con listas priorizadas de problemas a resolver. Fase 3. Formulación de políticas y alternativas de intervención. ¿Cómo hacerlo? El primer paso es desarrollar opciones técnicas. Para cada problema priorizado, en lo general se generan de 2 a 3 alternativas. Un ejemplo es para movilidad: ampliar rutas de bus, mejorar rutas de bicicletas, entre otras. Incluir criterios técnicos, sociales y ambientales. El segundo paso es la evaluación multicriterio. Acá se crea una matriz con criterios de costo, impacto social, de impacto ambiental y viabilidad técnica, tiempo de implementación, y puntuar alternativas y seleccionar las preferidas, claro está. El tercer paso es el diseño de proyectos. Elaborar fichas de proyecto con objetivo, descripción, los actores responsables, los insumos necesarios, los productos, indicadores de resultados, estimación de costos por rangos y fuentes de financiamiento potenciales. Al igual que preparar bocetos de diseño urbano, de plantas, secciones, relaciones con el entorno. En resumen, documentos de políticas y fichas de proyectos, priorizados con matrices de evaluación y bocetos. Fase 4. Ordenamiento y zonificación. ¿Qué se hace acá? Pues establecer usos del suelo, las densidades y reglas para proteger recursos y ordenar el crecimiento de la ciudad. ¿Cómo se logra? El primer paso es con un mapeo de propuestas. Superponer propuestas sobre el mapa base de áreas de densificación, conservación, renovación, expansión. Definir corredores de movilidad, espacios públicos y cinturones verdes. Y el segundo paso, que es la redacción de normas. Acá hay que formular las reglas de alturas máximas, coeficientes de ocupación, retiros, usos permitidos y condicionados, requisitos para mitigación ambiental.
incluir instrumentos de gestión como incentivos para vivienda social, programas de rehabilitación de barrio, fórmulas de compensación por cesión de suelo. El tercer paso es la validación técnica y legal. Acá hay que revisar compatibilidad con normativa nacional y municipal y ajustar según recomendaciones legales. En resumen, en esta fase lo que se entrega son mapas de zonificación de propuestas, reglamento de uso del suelo y manual de aplicación. Fase 5. Participación ciudadana y validación. Acá hay que asegurar que la comunidad y actores clave validen y aporten al plan. ¿Cómo se logra esto? El primer paso es creando campañas de información. Se preparan materiales visuales sencillos de mapas imprimibles, infografías, simulaciones de antes y después. Se difunden por radio local, redes sociales, municipales y por carteles. El segundo paso son las mesas temáticas y audiencias públicas. Se realizan presentaciones por barrio, se recogen comentarios por escrito y se graban las actas. Sistematizar observaciones, registrar qué se incorpora y el por qué se incorpora. El tercer paso son las consultas técnicas. Acá hay que reunir entes técnicos de agua, transporte y ambiente para validar viabilidad y ajustar los costos. En resumen, es un informe de participación con actas, comentarios recibidos y tabla de respuestas, donde se indica qué se modificó y el por qué. La fase 6, redacción final y aprobación institucional. Acá lo que se hace es compilar el plan en formato oficial y tramitar su aprobación. ¿Cómo se logra? El primer paso es la compilación. Se reúnen diagnósticos, su visión, políticas, fichas de proyectos, zonificación, reglamentos, plan de implementación y monitoreo, y se redactan un resumen ejecutivo y versión divulgativa. El segundo paso es el trámite legal. Se presenta ante el órgano municipal correspondiente. Se preparan exposiciones técnicas y se responden consultas legislativas. Integrar observaciones formales y obtener acta de aprobación o resolución. En resumen, este documento final del PDVS debe de contener la versión técnica y la versión pública, y luego viene su aprobación. Fase 7. La implementación operativa. Acá se ponen en marcha los proyectos priorizados con gestión administrativa, técnica y financiera. ¿Cómo se logra? El primer paso es el plan de ejecución por proyecto. Para cada proyecto, cronograma operativo de fases de diseño, detallado, permisos y contratación, de construcción puesta en marcha. Los responsables, el presupuesto detallado y fuentes de financiamiento, ya sean municipales o de donantes, etc. Preparar términos de referencia y pliegos para contratación. El segundo paso es la contratación y supervisión. Licitar obras y servicios siguiendo normativa de contrataciones públicas. Supervisar trabajos con inspecciones periódicas, registrar avances en fichas de control de cada trabajo que se vaya haciendo. Y el tercer paso, que es la gestión social. Hay que mantener la comunicación con comunidades impactadas, atender reasentamientos o mitigación social en caso de que aplique. En resumen, se hacen expedientes de contratación, informes de avance físico-financiero y las actas de entrega. Fase 8. Monitoreo, adaptación y evaluación del proyecto. ¿Qué se hace? Se miden los resultados, se evalúa el impacto y se ajusta el plan según lo aprendido. ¿Cómo hacerlo? El primer paso es el sistema de indicadores. Definir indicadores de resultados y de impacto, ejemplo, del porciento de población con acceso a agua potable, reducción de tiempos de viajes, aumento de metro cuadrado de áreas verdes por habitantes, reducción de inundaciones reportadas. Todo esto. Y establecer frecuencia de medición, ya sean trimestrales o anuales. El segundo paso es el monitoreo continuo. Recolectar datos administrativos y mediante encuestas de seguimiento usar SIG para visualizar cambios espaciales, realizar revisiones anuales del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, y se ajustan proyectos y se reasignan recursos. El tercer paso son los informes públicos. Se publican informes de avance y organización de sesiones de rendición de cuentas con la comunidad. En resumen, es un sistema de indicadores operativos, reportes de monitoreo y plan de mejora adaptativa. Fase 9. Mantenimiento y gobernanza a largo plazo. Acá se garantiza la sostenibilidad institucional y financiera del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Cómo se hace?
creando unidades municipales responsables de seguimiento y actualización del plan. Asegurar fuentes de financiamiento recurrentes, fondos municipales, tasas específicas, alianzas público-privadas. Actualizar el plan de desarrollo urbano sostenible periódicamente en respuesta a cambios demográficos, climáticos o económicos. En resumen, reglamentos institucionales de gestión del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, PDUS, Plan Financiero de Sostenibilidad. En la pantalla se muestran recomendaciones de materiales para salida de campo. Son herramientas prácticas, de las cuales podemos mencionar GPS, cámaras, formularios de encuestas, impresos y digitales, cintas métricas, croquis, permisos de visitas en caso de que se requiera. Las plantillas que se deberían utilizar son fichas de proyecto, formulario de encuestas, acta de talleres, matriz de evaluación multicriterios y formato de reporte SIG. En el caso de los indicadores básicos recomendados, tenemos el acceso a servicio, el de densidad, el de áreas verdes, el de % de viviendas en riesgo, % de viajes en transporte público y tasa de residuos reciclados. En resumen, un plan de desarrollo urbano sostenible abarca desde la organización del territorio, pasando por infraestructura y medio ambiente hasta el desarrollo social y económico, con el objetivo de lograr un crecimiento urbano equilibrado y sostenible. Bien, como pudimos ver en el tema anterior, para llevar a cabo una propuesta o planes de desarrollo urbano sostenible, es importante llevar a cabo una serie de pasos o fases para obtener un plan de desarrollo sostenible óptimo, de desarrollo sostenible urbano óptimo. Aquí en el siguiente tema podremos ver algunos ejemplos que se concretizaron y se llevaron a cabo para unos planteamientos o propuestas de desarrollo urbano sostenible, tanto de forma nacional como de forma internacional. Empezando por los internacionales, tenemos el ejemplo del Plan de Acción de la Agenda 2030 de Medellín, que este es en Colombia, la ciudad de Colombia, en el que se intentará abarcar desde un lapso de tiempo desde el 2030 hasta el 2050 para con ello obtener un desarrollo sostenible más óptimo. Técnicamente, con este planteamiento se está buscando convertir a la ciudad de Medellín en un nodo de resiliencia en el que la articulación de la gestión de los riesgos naturales y climáticos se vea mitigado ante el desarrollo paralelo tanto de la urbanización como de las áreas verdes que buscarán contrarrestar este cambio climático. Así, Medellín asume una trayectoria de transformación urbana en donde se plantea un crecimiento significativo tanto en lo económico como en lo social y lo ambiental, que se integrará directamente para obtener una innovación y una sostenibilidad más asequible. Uno de los problemas principales con los que se ha enfrentado este plan de agenda de acción de 2030 de Medellín es que estos, a pesar de que tienen objetivos predefinidos, normalmente no cuentan con un plan o acciones por así decirlo, paulatinas para seguir, y esto hace que muchas de las acciones o planteamientos que se quieran realizar no se hagan como verdaderamente deberían ser realizadas. Otro plan que tenemos es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Curitiba, esto es en Brasil. Técnicamente Curitiba busca ser reconocida internacionalmente por un modelo de planificación sostenible totalmente diferente al que se ha visualizado. Este plan de desarrollo sostenible comenzó a verse desarrollado en 2015 y técnicamente quería incorporar un cambio para responder al cambio climático, que normalmente eso es lo que vamos a ver en estos tipos de planteamientos de urbanizaciones de desarrollo sostenible, en el que se busca técnicamente responder al cambio climático y también mejorar, por así decirlo, las zonas verdes. En este caso también dentro de este plan, como podemos ver en los mapas, uno de los planteamientos fundamentales fue el desarrollo tanto del transporte público como de las ciclovías. Como podemos ver, en primera instancia esta solamente contaba con algunas vías de desarrollo de zonas viales por donde podía transitar el transporte público y transporte privado, pero a
medida que fue utilizándose este plan de desarrollo urbano, se fueron adecuando para que hubiese una mayor gestión en cuanto a la movilidad del transporte público y las ciclovías. Esto también ha abonado a las áreas verdes que pueden ser visualizadas en diferentes puntos de esta ciudad. Como pueden ver en la imagen, hubo un gran desarrollo en cuanto al transporte público, ya que se priorizó o se dividió en cierta manera cómo se circula en cada una de estas vías. Otro plan de manera internacional es el conocido Madrid Más Natural, que este es en España. Técnicamente con este plan se buscó hacer que España se viera como una ciudad más verde. Aquí se plantearon 16 propuestas concretas para esta innovación, dentro de las que podemos enumerar principalmente están naturalizar las azoteas, que como su nombre lo indica es poner grama y cosas verdes, naturaleza encima de las azoteas. También podemos ver cómo la integración en la naturaleza se ha ido desarrollando de forma significativa dentro de la urbe de Madrid. Vemos cómo se desarrolló un bosque metropolitano en la parte norte de Madrid. También podemos ver cómo de poco a poco la red verde se ha ido integrando, que este es uno de los planteamientos de Madrid Más Natural, que buscaba técnicamente integrar zonas, parques, áreas verdes directamente a la ciudad, para así técnicamente ir trabajando de la mano con una idealización de una urbanización más sostenible. Ya entrando en materia, aquí tenemos algunos ejemplos nacionales. Tenemos el Plan Quisqueya Verde, que este fue un planteamiento que se hizo en la década de 1990. Todo esto se hizo con el propósito técnicamente de recuperar la cobertura forestal que tenía el país, ya que a mediados o a finales del siglo XX, por las grandes deforestaciones que hubieron en el país, se atacaron puntos importantes boscosos y no se hacía la reforestación como tal. Por esto, como pudimos ver en el mapa, se distribuyó por provincias las plantaciones de mes o por meses para reforestar estos lugares que fueron atacados. Eso hizo que de un 12% de lo que se tenía forestado en el país en 1996 se alcanzó a un 36% en el 2012. Una cifra muy significativa para el cambio que se quiso obtener con este plan de desarrollo sostenible. Bien, aquí podemos ver otro planteamiento nacional, que es la Estrategia Nacional para un Desarrollo Verde y Resiliente. Este técnicamente es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que buscaba orientar la política pública hacia un modelo de desarrollo sostenible. Este técnicamente se fundamenta en 3 ejes fundamentales, como podemos ver en la imagen, que son los principales desafíos que se busca concretizar, que es el cambio climático en nuestro país, las limitaciones económicas que dificultan las inversiones en resiliencia climática, programas sociales e infraestructuras, y también la dependencia de los recursos naturales. Dentro de esta estrategia también se busca hacer un cambio significativo en el clima, ya que mediante una resolución que se hizo en París, o un acuerdo que se hizo en París en el 2015, el país se comprometió a reducir de forma significativa las emisiones de CO2 que nuestro país ejerce en el mundo. Aunque técnicamente pueda ser algo comparado con otros países, una huella no tan grande,
sí es recomendable mantenerlo por debajo de lo que se pueda y para el 2050 se tiene visualizado de que esto llegue a cero, ya que debido a los cambios climáticos constantes, la República Dominicana se ha visto afectada, aumentando un 1,4 de los grados Celsius en el promedio de la temperatura, lo que podría ser visualizado como poco, pero a grandes rasgos es un gran incremento que ha contribuido a grandes olas de calor en nuestro país. Bueno, esto ha sido todo por parte del grupo número 6. Muchas gracias por su atención.